Buenos días. Bienvenidos a la asignatura Planificación Estratégica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Debemos recordar que la planificación estratégica es importante para la empresa porque es aquella que nos va a permitir entonces cumplir con los objetivos planteados. Por ello, la planificación estratégica es una herramienta que le sirve a la empresa, a la organización, prepararse para situaciones futuras. Es decir, al estudiar, ¿sí? Al realizar ese análisis de, de la empresa, teniendo un diagnóstico, que es el primer paso que se hace, y luego el pronóstico de la empresa, podemos entonces prepararnos para situaciones futuras. Siempre que se tengan en cuenta todas las variables que están inmersas dentro de esta planificación y se generen objetivos que sean claros y que sean reales y medibles. Por ello, entonces, la planificación estratégica como herramienta nos va a orientar a realizar metas realistas. Si las mismas no están en un marco del funcionamiento de la organización, de la empresa, las mismas no van a poder ser alcanzadas o logradas. Y por ello va entonces a fallar dicha planificación. Y por ende se pone en riesgo el funcionamiento o la estabilidad de la empresa. Por ello, la planificación estratégica me va a permitir tener a través de un enfoque objetivo y sistemático, es decir, basado en unos planteamientos, en unos objetivos a lograr y tomando en cuenta a toda la organización como un sistema y por ende vamos a llevar todos los procesos de forma ordenada, las tomas de decisiones van a ser las correctas. También se presenta el caso de que debemos tomar decisiones para que dichos objetivos pues sean reales. En este caso vemos que hay dos momentos en la toma de decisiones. La primera que es para poder decidir qué es lo que vamos a hacer y la segunda, la toma de decisiones para ver si tenemos que modificar algo, si debemos cambiar algo, si debemos reestructurar ese plan que se ha establecido para poder alcanzar las metas establecidas con los recursos que tenemos disponibles o para poder entonces minimizar ciertas amenazas o debilidades que son propias de la empresa que no están permitiendo el cumplimiento de dichos objetivos. Por ello, la planificación estratégica tiene una función principal que es ver cuáles son esas oportunidades que están presentes en mi entorno, en el mercado en el que yo me desenvuelvo, ¿sí? En el que yo estoy presente y así poder entonces maximizar las utilidades de la empresa. Y como ya lo mencioné, poder entonces garantizar esa estabilidad y el crecimiento de la organización. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Hola, profe, ¿cómo está? Buen día, muy bien. ¿Todo bien? Por eso, entonces, debemos tener en cuenta que la planificación, entonces, va a tener una serie de pasos o una serie de etapas que debemos entonces cumplir. Ya lo mencioné al inicio, debemos hacer entonces ese diagnóstico de la empresa, es decir, cómo estamos, con qué contamos y qué es lo que necesitamos para poder llevar a cabo las actividades. Luego hacemos un pronóstico y ese pronóstico es el que nos va a permitir entonces ver hacia dónde vamos a llegar y qué es lo que podemos lograr. De esa forma, ya conocemos qué es lo que tenemos y qué es lo que
necesitamos para poder cumplir con los objetivos. En todo plan y en toda empresa debemos establecer la misión, es decir, qué es lo que somos como empresa. Y a su vez, establecer la visión de qué es lo que queremos lograr. Al tener clara esa misión y esa visión, vamos a establecer unos objetivos. Y estos objetivos son los que me van a permitir a mí alcanzar lo, todo aquello que yo me he planteado como empresa, ya sea a nivel económico, en el personal, tecnológico, ¿sí? Todo lo que yo me estoy planteando con el cliente. ¿Por qué? Porque recuerden que hay objetivos que son de crecimiento de la empresa, que le van a permitir crecer a la empresa. Son objetivos que le van a suministrar más recursos y por ende recursos económicos y por ende le va a permitir entonces crecer en sus utilidades. Que ese balance de ganancias y pérdidas en el momento que se está analizando, ya sea mensual o anual, se obtenga esa ganancia o esa utilidad que se espera. También tenemos objetivos que van hacia cómo yo ofrezco mi producto o cómo yo ofrezco mi servicio. En este caso, podemos tener objetivos hacia lo que es la atención al cliente. En este caso, directamente no me está generando un beneficio, pero sí me está garantizando mi presencia en el mercado, sí me está garantizando como empresa de que al momento de que una persona o una institución, otra empresa, requiera de mis servicios o requiera de mis productos, va a estar el nombre de mi empresa en primer lugar por esa política que tiene la empresa de atención al cliente. Entonces, indirectamente no me da un beneficio económico, pero sí me garantiza que en un futuro la empresa vuelva a contar entonces con ese cliente y por ende poder obtener recursos, poder tener beneficios económicos para poder seguir funcionando y poder entonces establecerse en el mercado como una de las principales empresas o en el caso de que existan pocas y el funcionamiento sea excelente, entonces se puede posicionar como la principal empresa dentro de ese sector económico. Por ello es que vamos a establecer unas estrategias y ahí de donde nace el nombre de planificación estratégica. Nos vamos a plantear, son estrategias que son las acciones que vamos a llevar a cabo para poder cumplir los objetivos establecidos. Esas estrategias también entonces van a estar relacionadas cada una de ellas con, ya sea con ¿en qué posición me encuentro como empresa dentro del sector? Ejemplo, el ciclo de vida de una empresa, de un producto, se establece con el nacimiento, crecimiento, maduración y declive. ¿Qué es lo que quiere todo, qué es lo que busca tu empresa? No llegar al declive o cierre de la misma. Por ende, si están en el proceso de nacimiento y crecimiento, tiene que establecer estrategias que me permitan entonces establecerme en el mercado, poder tener esa estabilidad que yo busco como empresa y que mis productos o servicios sean los más buscados. De esa forma, puedo entonces yo ya ir a una etapa de maduración donde voy a estar el mayor tiempo posible. Ya cuando mi producto o mi servicio empieza a ser obsoleto o hay una nueva oferta en el mercado que es más llamativa o es la que realmente está cumpliendo esas necesidades que están latentes en el mercado, entonces yo debo buscar nuevas estrategias. Y ahí es cuando hablamos de ese control que debemos tener desde el inicio hasta el final del plan. ¿Por qué?
porque este es el que me va a permitir ver si estamos fallando en algo y poder hacer las correcciones oportunas y así poder continuar en el sector en que estamos trabajando. Entonces, estas estrategias, si vemos que la empresa empieza a ir en declive, tenemos que buscar la forma de que mi producto se vea innovador, de que mi servicio sea innovador y volver otra vez a esa etapa de crecimiento y volver a estar presente en el mercado. Todo eso, entonces, lo vamos a establecer en un plan. Un plan donde van a estar una serie de metas que tienen un tiempo de ejecución establecido y por ello se debe controlar de que se lleve a cabo en ese tiempo que se le está dando a esa actividad. ¿Por qué? Porque en algunos casos, esa actividad que yo estoy realizando es necesaria culminarla para poder iniciar otra. Y si no la hemos terminado, entonces no podemos continuar con las actividades que están relacionadas entre sí. Eso me va a generar a mí atraso en la ejecución del plan, me va a generar pérdidas financieras porque estoy haciendo un mal uso de los recursos. En este caso, si estoy haciendo un mal uso del tiempo, voy entonces a requerir mayor tiempo al personal que está realizando eso o voy a tener que utilizar más recursos del que ya está establecido y por ende me va a generar esa pérdida en esa etapa del proceso. La misma tenemos que buscar la forma de cómo recuperarla y no es eliminando una etapa o una fase o un objetivo, no. La forma correcta es ver cómo podemos utilizar de ahí en adelante los recursos de forma eficiente y eficaz sin perder los principios de calidad dentro del proceso y con ello poder garantizar de que se van a cumplir cada uno de los objetivos. Nunca debemos modificar el plan eliminando una actividad porque si la misma está allí establecida es porque es necesaria para necesaria durante la ejecución para poder alcanzar la meta establecida. ¿Comentarios al respecto? ¿Alguna pregunta? Exacto, profe, porque si son menos los costos, pues mayor la utilidad. Pero también lo que usted dice, por ejemplo, en un producto, si la empresa elimina algo importante, pues ya su mercado que tiene, pues va a ver que no tiene la misma calidad, entonces tal vez no va a vender tanto. Exacto, eso es correcto. Cuando eliminamos en un proceso, ¿sí? Este, ya sea que disminuimos la cantidad de un material, de la materia prima, ya sea que el acabado no es el mismo, eso va a generar entonces ya un cambio en el producto final. Y en el caso de los servicios, si el proceso de atención se alarga, pues entonces ya las personas van a sentir cierta molestia porque tienen que permanecer más tiempo. Por ejemplo, cuando se hace a un call center por llamada telefónica, entonces se va a hacer incómodo ya el servicio y por ende las personas no van a querer buscar ese servicio, sino van a buscar otra empresa que le pueda dar solución a sus problemas en el menor tiempo. Entonces, siempre debemos mantener esa calidad, mantener los parámetros establecidos dentro del plan, dentro de los objetivos que nos estamos planteando, ¿sí? Por ello es que hablamos que en el plan vamos a tener unas metas y vamos a tener ciertos indicadores que son los que me van a permitir a mí ver si lo estoy realizando de forma correcta y con ello poder garantizar esa permanencia dentro del mercado. Por ello, las empresas, tanto públicas como privadas, elaboran un plan operativo. Ese plan operativo se realiza de forma anual y entonces es el que me va a mí poder dar esa herramienta, ¿sí? Esa
guía que yo necesito y que todos deben conocer para poder entonces ver hacia dónde es que vamos en cada trimestre, en cada mes y qué es lo que podemos lograr. Entonces, un plan operativo es aquel que me permite convertir mi plan estratégico en un mapa detallado que me describa exactamente qué es lo que va a hacer cada una de las partes que se involucran dentro del proceso. Es decir, qué es lo que va a hacer cada persona que forma parte de mi equipo de trabajo o qué va a hacer cada área que conforma mi organización. Cuando hablamos de planificación estratégica, recuerda que estamos hablando de planificación en general. Estamos tomando en cuenta a la empresa en general. Y todas las áreas, departamentos, gerencias, unidades, secciones, coordinaciones, como lo tenga establecido a nivel estructural la empresa, pues son parte de ese sistema general. Y por ende, todos deben funcionar de forma organizada, ¿sí? Y que la información se dé de forma oportuna en el momento dado. Ejemplo, compras, ¿sí? Debe estar organizado o sincronizado, ¿sí? O la información debe llegar a tiempo a ventas, a producción. ¿Por qué? Porque así ellos se pueden planificar diariamente y así ver si al compras ya obtuvo la materia prima necesaria para realizar 15 productos, entonces producción ya sabe que puede realizar solo 15 productos y se va a planificar para esos 15 productos y ventas, por ende, debe tener claro que solo puede vender 15 productos. Por ello, no puede recibir una solicitud de 25 productos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad la empresa en ese momento para poder entonces cumplir con la solicitud que hace el cliente. Eso conlleva a que la empresa pueda perder ese cliente por incumplimiento del contrato o del contrato adquirido con ese cliente. Entonces, debemos ver que somos un sistema general donde estamos trabajando todos y ese plan es para cumplir con el objetivo y las metas de toda la organización. Ya el plan operativo anual, pues es aquel que se hace en todo el año y este debe ser claro, coherente con lo que nos estamos estableciendo como organización y acorde con los recursos de la empresa, ¿sí? Lo que yo acabo de decir. Debemos estar claros de cuál es el alcance de mi empresa. Si mi empresa es local, yo no puedo entonces hacer un plan para poder cubrir un mercado internacional porque no tengo la capacidad en este momento para hacerlo. Diferente es que yo empiece a hacer mi plan entonces para hacer una expansión de la capacidad de la empresa, ¿sí? Hacer crecer mi empresa y por ende poder aumentar las líneas de producción o las áreas que prestan servicio y poder alcanzar un mayor número de consumidores o de clientes que lo requieren y por ende entonces ahí sí poder llegar entonces a esa meta de producción o de atención al cliente establecida. Ahí es cuando vemos que una empresa entonces hace planes para poder entonces crear una nueva línea de producción, poder o la línea ya existente, porque el producto es único, poder crear entonces dos o tres líneas más del mismo producto y así poder entonces aumentar la producción de la empresa. O en el caso de que sea un servicio, vemos entonces que, vamos a colocar como ejemplo, las instituciones financieras cada vez a la medida que van creciendo, entonces los clientes en una región, ellos van aumentando la cantidad de sucursales o de personas que están en el front office, es decir, al frente, en la atención al cliente, y con ello poder entonces cubrir esa
necesidad que tienen las personas de ir a solicitar una información y que la misma sea dada en el menor tiempo. Es decir, aquí vemos que se debe entonces hacer un estudio de la teoría de colas y así poder disminuir el tiempo de permanencia de la persona dentro de las instalaciones para recibir su servicio. Con ello, lo que quiero, con estos ejemplos, lo que quiero ver es que podemos ver que todo siempre está relacionado dentro de la empresa. También podemos ver que tanto las asignaturas con las que nos formamos a nivel de pregrado y de posgrado, las mismas siempre tienen relación entre ellas y el uso de todas ellas es la que me va a permitir entonces poder tomar una decisión correcta y por ende hacer un mejor uso de esos recursos que tiene la empresa. Para finalizar, debemos tener en cuenta entonces que ese control es inevitable para que las cosas salgan bien. Debemos supervisar desde el inicio del proceso hasta que obtengamos el producto final, hasta que finalice mi plan operativo y por ello ver si el progreso del mismo está acorde con lo planteado y en caso de que no sea, hacer entonces las correcciones en el momento correcto. ¿Algún comentario, algo que quiera agregar al respecto? Pues, profe, en una empresa cada personal cumple una función, pero en sí en el plano operativo todas deben trabajar en conjunto y en busca de cumplir los objetivos de la empresa. Y el control es importante porque si hay errores, de una vez se pueden corregir. Eso es correcto. Vamos a colocar un ejemplo. Un plan operativo, una empresa de construcción. En la empresa de construcción, entonces, vamos a establecer que vamos a realizar una inspección a la obra que estamos realizando de forma, entonces ahí lo establecemos, si va a ser de forma diaria, eh, una vez por semana, dependiendo de cómo sea la obra. También están las inspecciones que se van a hacer al terreno donde se va a llevar a cabo la obra antes del inicio de la ejecución del mismo y por ende, entonces poder establecer qué es lo que yo voy a hacer. Sí, yo tengo que hacer mi inspección antes de iniciar la obra con un topógrafo, con un geólogo, para poder ver las condiciones del terreno y poder hacer el levantamiento del mismo. Entonces, lo dejo, no lo hago o lo dejo para después. Puede ser que el planteamiento que está haciendo el arquitecto y el que hace el análisis de estructura sea incorrecto porque no va a tener claro las condiciones del terreno, si este mismo es firme o necesita de un tipo de preparación especial y por ende, entonces todo lo que yo me estoy planteando dentro de la empresa para poder llevar a cabo esa construcción, entonces no va a ser correcta. Igual pasa con la empresa de manufactura con las empresas de servicios. Si como empresa yo no me establezco qué es lo que qué es lo que yo quiero lograr en cada periodo de tiempo. Por eso el plan operativo generalmente se divide en trimestres. Y dentro de cada trimestre, pues hay unas metas a cumplir. Entonces, vemos que la empresa, vámonos entonces a una institución financiera. En un banco nos establecemos que dentro de ese trimestre vamos a lograr captar tantos clientes en cuentas de ahorro, tantos clientes en cuentas corrientes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entonces que llegue dinero a la institución. También vamos a ver que se deben plantear entonces objetivos o metas de disminución de la morosidad en el pago de los créditos. Entonces se debe hacer un seguimiento de las personas que tienen cierta deuda con la institución por los créditos adquiridos y no han pagado las cuotas establecidas y para que ellos se pongan al día y así el banco puede recuperar. Entonces, si no le hacemos ese seguimiento dentro del trimestre, vemos si los indicadores que nos establecemos dentro de ese plan operativo, porque cada trimestre entonces tiene un indicador, tiene un porcentaje
en el caso de que en un área tenga varias metas, cada meta tiene entonces un nivel, un indicador de importancia, es decir, le vamos a dar un valor, una ponderación a dicha meta con respecto al total de metas que están en esa área. Si tenemos 5 metas, una meta es el 20%, la otra es el 30%, la otra es el 15%, ¿sí? Vemos que cada una de ellas tiene un porcentaje, pero el que uno sea mayor que otro no le quita importancia y por ende no se debe entonces dejar a un lado. Ahí era cuando yo hacía mención de que para poder entonces garantizar de que el plan operativo se lleve a cabo de forma correcta, no podemos eliminar una meta porque pensamos que es insignificante. Puede ser que mi meta solo sea el 1%, pero ese 1% es el que me va a permitir a mí poder desarrollar el 99% de la otra meta. Sí, estamos claros hasta el momento. Sí, profe, muy bien. Perfecto. ¿Alguna inquietud acerca de las actividades que se han venido desarrollando? Pues súper bien, profe. Yo envié el mapa mental y también sobre la infografía sobre el plan operativo y la relación con los presupuestos, que es Perfecto. un poco lo que estamos hablando hoy. Sí, así es. Perfecto. Entonces, si no La última hay... Ajá, actividad, dígame, sí, dígame. la última actividad creo que dice que es un trabajo de aplicación, Sí, la última actividad es un trabajo de aplicación. o sea, es basada en una empresa, ¿sí? En una empresa. En ese caso, la empresa puede tomar una empresa real donde usted pueda tener acceso a la información o conozca cómo es su funcionamiento, o se puede plantear una empresa ficticia si consigue o si la información está disponible en Internet y trabaja con ella. Lo importante es realizar ese análisis. Ok, profe, está bien. Ujú. Ok, entonces si no tenemos preguntas, si no hay más dudas al respecto, para cerrar, entonces debemos recordar la importancia de la planificación, que la misma es una función propia de todo proceso administrativo y gerencial, pero que tiene gran importancia dentro del desarrollo de las actividades de la empresa, porque es la que me permite ver cómo está la empresa antes de iniciar, ¿sí? Y qué es lo que puede lograr con los recursos que tiene disponible y así poder entonces establecer metas que sean reales para la empresa y acordes a lo que la empresa busca. Por ello, siempre debemos ser claros en qué es lo que queremos y también estar conscientes en dónde estamos y, por ende, se debe establecer una visión clara de qué es lo que somos y tener una visión de hacia dónde queremos ir, que es la que nos va a permitir entonces desarrollar ciertas estrategias que nos van a permitir llegar hasta ese punto. Si estamos en un punto A y queremos llegar al C, entonces debemos tener claro que primero vamos a pasar por el punto B y para ello debemos alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos que nos van a permitir llegar hasta ese punto y luego establecer unos nuevos que son los que nos van a llegar al C. No podemos pasar directamente al C porque estaríamos trabajando de forma errada porque en este momento no tenemos la capacidad para llegar entonces a ese punto. Por ello, las empresas generalmente cuando empiezan a nivel local, vemos si nos podemos entonces satisfacer entonces las necesidades de la ciudad donde estamos. Luego vemos si podemos satisfacer las necesidades del estado donde nos estamos desarrollando. Luego vemos si lo podemos entonces en una región o en una parte del país donde podemos alcanzar ese mercado y luego sí alcanzar ese mercado a nivel nacional. Ya al tener esa capacidad de alcanzar ese mercado nacional, podemos entonces establecer unas nuevas metas, una nueva estrategia que nos pueda permitir llegar entonces a nivel internacional.
Pero todo ello, como lo digo, pues lleva ciertos pasos, lleva ciertas etapas dentro del crecimiento de la empresa y se deben establecer dentro de esa planificación estratégica, dentro de ese plan y el control, como ya lo mencionamos, pues es importante para que podamos entonces alcanzar ese objetivo que nos estamos planteando. Sí, profe, se evalúan tanto los factores externos como internos. Exacto. Que eso es parte de la última actividad, ¿sí? Recuerda que Ok, cuando, en pocas palabras, eso es un análisis FODA o DOFA, como también se conoce, donde vemos ok. cuáles son esas, este, Los factores. ajá, esos factores internos que son los que me permiten a mí, ¿sí? Esas fortalezas y debilidades que son mis factores internos, Ujú. las fortalezas, Ok, entonces, eh, debemos aprovecharlas para poder, y las debilidades debemos tratar de minimizarlas. Y externamente tenemos entonces oportunidades y amenazas. También las oportunidades debemos aprovecharlas y las amenazas debemos minimizarlas o mitigarlas y eliminarlas por completamente para que no nos afecte directamente. Bueno, muchas gracias por la atención, por sí. la participación y estoy a la orden. Muchas gracias a Cualquier usted. Cualquier duda que se presente, pueden escribir a través de la plataforma y con gusto le atiendo todas las inquietudes que se presenten en el desarrollo de las actividades. Ok, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias y que tenga un buen día.